Ingresá al email con el cual te registraste. Busca el email de confirmación para completar tu registro. Y listo. Contar lo que no quieren que sepamos. Molestar. Póster central. Y a las 9 de la mañana, 41 minutos, nos metemos en el primer desarrollo periodístico de la mañana y que tiene que ver con la situación tan compleja con los servicios, ¿no? Recién lo charlábamos en la mesa de café con Cori, el aumento de tarifas, lo difícil que es entender una factura. Vos agarrás la factura de Cogás y de PEC y es tan complejo saber qué te están cobrando de impuestos, si tenés o no tenés algún subsidio, qué tipo de impuestos son nacionales o provinciales, incluso en algunos casos locales. ¿Cómo definir si gastaste más o menos? Tenés que estar indagando allí, buscando la letra chica. Y en el medio, un servicio que, en el caso de PEC, por ejemplo, cada verano termina provocándonos el malestar por los cortes y demás. Pero vamos a tomar contacto con el defensor del pueblo de la ciudad de Río Cuarto, el doctor Ismael Rin. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Pablo, ¿cómo están? Saludos a todos quienes nos escuchan. Bueno, un poco la situación, tal como la plantea, una dificultad que se acrecienta en la medida que también los órganos de control establecidos específicamente para estos organismos tampoco están, digamos, presentes o accesibles. No, presentes no, vamos a decir accesibles a la población, generando mecanismos que permitan realizar reclamos de manera rápida, presencial, segura, que se puedan chequear qué está ocurriendo con ese reclamo. Y te digo, generalmente las cosas se terminan definiendo o por la buena voluntad ponen algunas personas que están que nosotros en la atención, en diálogo con EPEC siempre hablamos, pero el problema es institucional, Pablo. Cuando vos ya dependés de la buena o la mala voluntad de alguien, eso es terrible. Es de resaltar esto, porque si nosotros siempre hemos tenido diálogo, tenemos una mesa de diálogo, conversamos permanentemente. Pero la situación de poder plantear un reclamo, con un número de reclamos, con una resolución, eso no hoy está, te diría, ausente en casi todo el país, ¿no? Porque bueno, así también pasa a nivel nacional con gas. Es muy importante esto que plantea, doctor, porque una de las cuestiones más complejas para quien realiza un reclamo, tiene que dar de baja un servicio o debe pedir algún requerimiento a la empresa prestadora, es que no sabés si ese trámite efectivamente se está impulsando o no. A veces hasta es difícil hacer un seguimiento adecuado. Cuando incumplen, volvés a llamar y pareciera que nunca llamaste antes. Pareciera que todo lo que hiciste antes no existía y te vuelven a someter a una larga espera, a una tramitación tan compleja. El primer acto de indefensión es que decís, bueno, ¿y a quién le reclamo? Porque no puedo ir más allá del chico o la chica que te atiende en el mejor de los casos. Después, si no, es un conmutador, ¿no? Sí, Pablo, y creo que acá hay que poner de manifiesto esto, digamos. Recién decía, el chico o la chica que te atiende, que muchas veces hacen un esfuerzo que va más allá de la estructura sistémica que le impone la propia lógica de esa empresa en la que está. Entonces, digamos, es una lucha donde se ponen a las personas muchas veces en conflicto de manera innecesaria. Yo estoy seguro, estoy convencido que en todos los temas en los que nosotros hemos tocado con problemáticas, las personas hacen muchísimas veces, puede haber excepciones, por supuesto, pero muchísimas veces un esfuerzo para tratar de darle una solución al problema. En los bancos, en EPEC, en Ecogás,
digamos, las personas, no es culpa de ellas, es culpa de un sistema que ya te despersonaliza, te deshumaniza, te vuelve un número y te pone, digamos, a dar vuelta en una lógica que vos no podés obtener un número de reclamo. A eso vamos, mirá, un número de reclamo. Cuesta, vos sabés, Pablo, que ya muchas veces hasta los mails que nos responden directamente ya no son personas quienes nos están dando esa respuesta. Claro. Entonces ya no sabes ni siquiera, no hay una identificación de quién te está atendiendo cuando es vía digital, porque además, fíjate que la atención está yendo hacia ese lado y va generando una invisibilidad de esa cola que estaba antes en las oficinas públicas. Esa cola sigue estando, lo que pasa es que ahora es invisible. Claro. Doctor, hay un elemento central en esto que hemos charlado que tiene que ver con EPEC en particular, por dos aspectos. Por un lado, lo complejo que resulta entender la tarifa, donde ni siquiera aparece con precisión el subsidio, digamos. Todos hemos hecho o una mayoría hemos hecho el trámite para continuar con el subsidio del Estado. Y sin embargo, no sabemos realmente si vamos a recibir ese subsidio, si lo estamos recibiendo, si no. Es muy compleja, falta información en esa boleta. ¿Cómo se explica eso? Se explica con la ausencia del mecanismo público puesto para controlar esta empresa. O dentro de los controles de esta empresa, digamos. Entonces vos, cuando nos metieron en este berenjenal, que era llenar ese formulario, Pablo, donde, bueno, imagínate, las personas desesperadas, nosotros en la Defensoría eran personas, sobre todo personas mayores con la dificultad de tener un formulario donde te preguntaban cosas que parecían fuera de lugar, si tenían una lancha, si tenían un avión. Parecía chistoso, digamos, bueno, entonces después de eso no pasó más nada. Se desinfló la información y nadie dijo más nada. Nosotros seguimos preguntando, pero nadie dijo absolutamente más nada. De hecho, no teníamos bien claro, nosotros hemos conversado con el ERCEP, la verdad que no nos quedó claro tampoco, qué es el subsidio que nos sacaron y cómo estaba expresado ese subsidio en la factura. Si vos como usuario recibías un subsidio, debía estar expresado en la factura. Y nosotros no vemos, digamos, esta falta de información que vos te referís, es contra la que nosotros también estamos poco dando este espacio, este ámbito de discusión, pero bueno, no aparece la información, está claro que no aparece. Entonces, volvemos a la cuestión central del problema. Cuando vos no tenés acceso a los órganos que están específicamente instaurados para controlar, como por ejemplo, en este caso del ERCEP, pero en el caso del gas, en Río Cuarto, el Energas, no hay nada del Energas en Río Cuarto. Si hay una persona que se tiene que quejar de su servicio de gas, va a la Defensoría del Pueblo. El Energas no tiene ninguna oficina en esta lógica de apariencia de país federal que tenemos, ¿no? Pero también yo creo que ahí impacta otro organismo que está para proteger en esta lógica también en las personas usuarias de los servicios públicos, que es el organismo de defensa del consumidor. Digamos, incumplen. Cuando vos tenés un aumento en la factura que es exorbitante, debería intervenir el mecanismo de defensa del consumidor de la provincia. Pero vos hoy no sabes cómo llegar ahí. Yo creo que hay que poner un poco más de visibilidad, de publicidad, en cómo las personas pueden realizar una queja de forma sencilla, muchas veces digital, pero también presencial, ante estos organismos. Creo que además es muy bueno para la democracia, Pablo, es muy bueno para la democracia. Una democracia que tenemos que fortalecer con participación.
y una participación que se tiene que dar a través de los reclamos. La participación no puede decir siempre, no puede ser siempre decir que todo está bien. Bueno, ¿cuántos elementos que aparecen rápidamente cuando comenzamos a discutir cómo hacer para efectuar un reclamo? La multiplicidad de dificultades que se presentan en el servicio, en la lectura de las facturas, en los lugares a donde hay que golpear las puertas. Y un elemento que en el caso particular de PEC surge naturalmente, que tiene que ver el tema de los cortes, por la preocupación de los electrodomésticos, se puedan quemar y demás, bajas de tensión, pero además en la arbitrariedad que implica un corte, porque nunca te compensan por ese corte. Muchas veces interrupciones que no están previstas, que no son anticipadas previamente. Sí, y además, bueno, creo que ahí hay también un tema para trabajar como en esa relación que tenemos que también repensar del servicio público con el vecino, una relación que tiene que ser más participativa. Se ha puesto todo en un plano, digamos, ya desde la lógica de los aumentos, con esto de las fórmulas polinómicas y cómo aumenta. Fíjate que lo de EPEC ni siquiera nos enteramos mucho cuando aumenta. Ya hacen una audiencia pública que es como si fuera un mero acto administrativo formal para dar cumplimiento a un paso que la ley requiere, y esto también desvaloriza la ley, y a partir de ahí se aumentan todo el año. Claro. Y bueno, y cuando pensábamos que la digitalización iba a traer más participación, no fue así. Pero mira, creo que eso es un modelo para poder refuncionalizar los espacios democráticos, que para mí desde ahí surge la posibilidad de participación democrática en un sistema que la gente está reticente, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no se les da espacio, porque ve que las audiencias públicas son actos administrativos, porque ve que vienen los aumentos y los servicios son cada vez peores, hay que pagar más cada vez por un servicio peor. Y una realidad económica que golpea de una manera muy cruel la economía de las familias. Es un debate, para mí es muy importante que los mecanismos de control específicos del Estado funcionen. Y tenemos un montón, tenemos ENACOM, tenemos ENARGAS, tenemos el ERCEP, tenemos la Superintendencia de Servicios de Salud, la de transporte, que el otro día lo veíamos porque también lo vemos a diario en la defensoría. Las personas en situaciones de discapacidad tienen que hacer, digamos, un vía crucis para conseguir un pasaje cuando hay una ley que estipula claramente un proceso y no se cumple. Las empresas de transporte no lo cumplen. Y no hay una autoridad que, como se dice, le ponga el cascabel al gato. ¿Cuántos frentes abiertos? ¿Cuántas dificultades que tiene el usuario? ¿Cómo se va trasladando permanentemente al consumidor la responsabilidad que las empresas no asumen y que el Estado, convertido en un gran núcleo burocrático, no es capaz de resolver? Bueno, de eso se trata esta discusión que nos parecía muy oportuna poner en debate aquí en la mesa de Póster Central. Le vamos a dar continuidad, doctor, le agradecemos muchísimo este contacto. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. La palabra del defensor del pueblo, el doctor Ismael Rins. EPEC, Ecogas, cuando querés comprar algo y viene fallado y no sabes a quién recurrir, cuando te dicen tiene que ir a las oficinas de la Defensoría del Consumidor. ¿Dónde está? ¿Con quién hablo? ¿Cuál es el teléfono al que hay que llamar? Y cuando encontrás ese teléfono, advertís de que podés estar 1 hora hasta que alguien te atiende. Y esa persona que te atiende quizás no te da la respuesta. Y tenés que volver a llamar, y cuando llamás una vez más, la otra persona te dice, mire, no se concretó, va a tener que volver a hacer el trámite. Y así vamos transitando una situación que es absolutamente conflictiva y repudiable.
¿no? Porque si este es el escenario al que trasladamos al usuario, nos dice Gladys, es tan confuso todo trámite que cuando lo empezás a gestionar ya vas con la idea de que no te van a dar bolilla y escuchando al defensor del pueblo te das cuenta que todo está hecho para nada. No se logra una respuesta y allí está el gran problema. Bueno, muchísimas gracias a la participación de cada uno y de cada una de nuestros oyentes. 9 de la mañana, 55 minutos. Contar lo que no quieren que sepamos. Molestar.